Chicos, ¿cómo andan? Bueno, voy a arrancar con los problemas que había enviado para hacer. Sé que la entrega es hoy, pero bueno, les voy a dar un par de días más, ya que tuve problemas de conexión hoy en la clase de Zoom. Y bueno, sabía que tenían algunas consultas. Bueno, el primer problema dice que Romeo se aproxima sigilosamente al balcón de su amada. Desde su posición observa con un ángulo de elevación de 9 grados y si se acerca 12 metros más, lo observa con un ángulo de elevación de 12 grados. ¿Cuántos metros debe recorrer todavía para pararse al pie del balcón? ¿O qué altura respecto del piso está el dichoso balcón? Bien, siempre los problemas, léanlo las veces que sea necesario. Con una vez no alcanza, ¿sí? Siempre lean la situación muchas veces. También lo que pueden hacer es separar el problema, ¿sí? Yo lo que hago es separarlo en oraciones porque me doy cuenta que en cada oración nos está dando algún dato, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, a ver. La primera oración, ¿qué dice? Romeo se aproxima sigilosamente al balcón de su amada. Acá me está dando de dato, es que Romeo está yendo hacia el edificio, no hacia el lado al contrario, porque si no me daría ese dato, yo puedo pensar que va para el otro lado, cuando me dice que se mueve 12 metros, ¿sí? Desde su posición observa con un ángulo de elevación de 9 grados. Está elevando su mirada, ¿sí? Su visual, hacia el balcón. Y si luego se mueve 12 metros, la observa con un ángulo de elevación de 12 grados. Tiene que levantar un poquito más la cabeza. Entonces acá quedan dos triángulos, si lo ven. Y las preguntas nos están dando las incógnitas. ¿Qué tengo que encontrar? ¿Sí? Porque hay que saber también qué es lo que estoy buscando. ¿Cuántos metros debe recorrer todavía para pararse al pie del balcón? ¿A qué altura respecto del piso está el dichoso balcón? Entonces, una de las incógnitas es cuánto debe recorrer Romeo, que la llamamos X, y H, cuál es la altura del balcón respecto al piso. Bien, como vimos, se formaban dos triángulos. Yo lo que hice es sacar un triángulo, ¿no? Dejarlo solo para que podamos ver qué datos tenemos y qué es lo que quiero averiguar, ¿sí? Agarré el del triángulo más grande, es el que 9 grados, que tiene el lado H y lado 12 metros más X. Lo grafiqué y para recordar, puse la palabra SOHCAHTOA, que acá tengo las tres razones trigonométricas. ¿Por qué lo pongo? Porque es un triángulo rectángulo. Cada vez que tenga un triángulo rectángulo, ¿sí? Voy a usar las razones trigonométricas. Acuérdense, los teoremas, el teorema del seno y el coseno, son para triángulos que no son rectángulos, ¿sí? Bien, puse las tres razones trigonométricas y observo, ¿sí? Me paro en el ángulo de 9 grados y tengo el lado opuesto, que es H, y el lado adyacente, que es 12 metros más X. Entonces uso la tangente, que es H es el opuesto y el adyacente es 12 metros más X. Bien, lo que hice acá es despejar H, ¿sí? Como pueden despejar H, como pueden despejar X, ¿sí? Siempre van a despejar una incógnita. En este caso, cuando llegan al final se van a encontrar con que tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas y no lo vamos a poder resolver, igual que lo hagamos de cualquier forma, no se puede. Vamos con el otro triángulo, el de 12 grados. También usé la tangente porque tengo lo opuesto y el adyacente, y también despejé en función de H todo. ¿Por qué hago esto? Porque habíamos practicado a principio de año los métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestras incógnitas son H y X. Entonces uso el método de igualación. Como digo que 0,21x es igual a H y 1,92 metros más 0,16x es igual a H,
Entonces esas dos cosas son iguales, ¿sí? Porque los dos son igual a h. De espejo x, ¿sí? Como ven ahí, fui pasando el 0,16x que está positivo, lo pasé restando. Y después el 0,05 que está multiplicando lo pasé dividiendo. Y me dio como resultado x, que es 38,4 metros. Y ahora lo que tienen que hacer es resolver, ¿sí? En cualquiera de estas dos ecuaciones, reemplazar por x, 38,4, y les va a dar la altura. Eso se lo dejo para ustedes. Bueno, seguimos con el otro problema, que es el problema 11, que dice: Juancito el Terrible se sube a un tobogán de la plaza y desde allí observa un árbol. Para ver la base del mismo necesita bajar la vista 15 grados respecto de la horizontal. Y para ver la punta de la copa del árbol debe levantar su mirada 34 grados de la horizontal, sabiendo que el tobogán está a 12 metros del árbol. ¿Cuál es la altura del árbol? Eso es lo que tenemos que hallar. Bien, grafiqué el tobogán, grafiqué a Juancito y al árbol. Nos dice que la distancia del tobogán al árbol es de 12 metros. ¿Sí? Acuérdense que la visual es horizontal, entonces la grafiqué punteada, porque es donde Juancito ve derecho, que es porque está arriba del tobogán. Y la primer parte nos dice que baja la vista a 15 grados. Entonces piensen, está parado y tiene que ver la parte de la base del árbol, entonces baja la vista. Por eso es 15 grados para abajo. Y luego nos dice que quiere ver la copa del árbol. Sube 34 grados su visual, su mirada. Entonces acá nos quedan dos triángulos. Y lo que dice es dividir al árbol en dos partes, en A y en B, para que nos queden dos triángulos. Porque tenemos que averiguar la altura del árbol. Y la altura es todo, es A más B. Acá al costado lo puse. Bueno, el primer triángulo. Tenemos de dato los ángulos. También son triángulos rectángulos. Porque se nos dice en un árbol, sabemos que tiene un ángulo recto con el piso. Bueno, empecé con el primer triángulo, que es la parte de arriba, el que está naranja. Bueno, el ángulo de 34 grados tenemos de dato, queremos averiguar A, y tenemos otro dato que son los 12 metros de la distancia del árbol y el tobogán. También recuerden las razones trigonométricas. En este caso uso tangente. Acá dejé para que ustedes despejen a y B, van a tener que sumar esos resultados y van a tener la altura del árbol. Lo más importante no es el cálculo, ¿sí? Lo más importante es cómo realizan, grafican la situación problemática. Eso es lo más importante. Por eso se lo dejo para ustedes, porque sé que esta parte, ¿no?, del gráfico es lo que más complica. Y acá ya igual ya les puse que hay que usar, qué razón trigonométrica. Bien, vamos con el 12, que dice, este es complicado de entender. Dos torres están separadas a una distancia de 30 metros. Desde la base de la primera se ve la punta de la segunda, con un ángulo de 31 grados. Y desde la base de la segunda se ve la punta de la primera, con un ángulo de 51 grados. También léanlo muchas veces al problema. Lo que sabemos es que hay dos torres, ¿sí? Desde la punta de una veo la parte de arriba de la otra, ¿no? Entonces yo puse primera y segunda torre. Y sé que van a tener unas distancias, van a ser de alturas diferentes, porque si no nos podrían pedir la parte de arriba, que dice qué distancia hay entre los extremos superiores. Si tendrían la misma medida, las dos torres, los extremos superiores serían, la distancia del extremo superior sería la misma, 30 metros. ¿Sí? Que es como marqué acá la punteada. Si serían iguales, sería eso, 30 metros. Por eso grafiqué diferente, así se van formando triángulos. Eso es importante. Bien.
anoté los 31 grados y los 51 grados. Me paro en la primera, miro para arriba y tengo los 31 grados. Me paro en la segunda, en la base, miro para arriba, 51 metros. Bien. ¿Cómo calculé los otros ángulos? Alfa. Sabemos que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces tenemos el ángulo de 31 y el ángulo de 51 grados. Hacemos la cuenta, que la anoté acá. Alfa más 31 grados más 51 grados es igual a 180 grados. Sumo, despejo alfa y me da 98 grados. Alfa es 98. ¿Y cómo consigo ese 102? Recuerden los años anteriores. ¿Qué tenemos acá? Un ángulo adyacente. Los ángulos adyacentes, un ángulo, llano. Estoy diciendo cualquier cosa. Un ángulo llano, ¿cuánto medía? 180 grados. Entonces sé que esos dos, la suma de esos dos, es 180 grados. O sea que resto a 180, 98 y me da el otro, que es 102. Bien. Bueno, seguimos. Ya tenemos calculado alfa. Ahora, ¿cómo calculé el ángulo de 180 grados? Como ven, este es un ángulo llano. ¿Sí? Y los ángulos llanos, ¿cuánto medían? Medían 180 grados. Entonces, ¿qué hice? Sé que alfa mide 98, hice 180 grados menos 98 grados. Y me da 100. Bien, acá la cuenta está mal, chicos. Puse 102, pero está mal. Bueno, igual el problema en sí está bien resuelto, lo único que los ángulos están mal. Así que arréglenlo. 180 menos 98 nos va a dar 82, no 102 como puse acá. Iría 82. Entonces va a cambiar pero ustedes lo cambian en la carpeta, ¿sí? Voy con la otra foto. Bueno, ¿qué hice? Separé en dos triángulos. Fíjense que los pinté. Uno en amarillo y otro en verde. Y después tenemos el chiquitito ese. El de acá. Este chiquitito que es el más importante que tenemos. Este es el que tiene de lado lo que queremos hallar. Bueno, entonces tenemos tres triángulos. Y los tres son triángulos rectángulos. Este tiene un ángulo recto. Este también y acá también. Vamos con el otro. Bueno, agarro el amarillo. Fíjense otra cosa importante. Otra cosa importante es que acá al costadito, a la torre 1 la separé en dos partes, en A y en B, como hice con el árbol, ¿sí? Entonces acá queda A más B, ¿sí? Al lado A más B, acá el ángulo nos va a cambiar, no va a ser de 19, va a ser un poquito más grande, pero lo cambian, ¿sí? ¿Se fijan ahí? Porque yo hice la suma, acuérdense de los ángulos interiores, no va a ser 19, va a ser otro. Igual acá ya me doy cuenta que no es 19 porque 51 más 19 más 90 no me da 180, así que hay que arreglar este triángulo nomás. Bien, que este es el que me dio A más B, la suma, que dio 37, pero nos tendría que dar 38 más o menos y pico. Estaba casi bien, así que eso arreglen y les va a dar bien. No lo verifiqué. Bien, vamos con el azul. El azul que dice, tenemos A, que sería el triángulo. Acá, es el triángulo. Tengo lado A, tengo el ángulo de 59 y el de 31 y el ángulo recto. Este mismo lo grafiqué separado acá.
Y lo que hice también, usé la tangente. Igual está bien, chicos, porque usé el ángulo de 51, no agarré el de 19 para ningún cálculo. Lo único que lo tienen que hacer es arreglar cuánto vale ese ángulo. Pero en los cálculos no cambia. Porque en el resultado del cuadernillo, como ven, da 38, creo. O 37 y pico. Bien, van con el segundo. Calculan la tangente de 31 grados. Y también hacemos lo mismo, usamos tangente porque nos paramos en el ángulo de 31. El lado opuesto es el que está enfrentado, que es A, y el adyacente de 30 metros. Y acuérdense, el ángulo que está opuesto al de 90 grados es la hipotenusa. Ya tengo A. ¿Qué hago? Reemplazo acá, en la ecuación que teníamos acá. Y me va a dar el valor de B. Listo. Ahora lo que hice es agarrar el triángulo chiquitito, como ven. El triángulo chiquitito. Listo, ahora vamos con el triángulo chiquito, que dice que tiene de lado X, lado 19,03 y 30 metros. Acá no se ve en la foto, pero es 19,03. Bien, ¿y qué puse para que recordemos? El teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Por qué lo uso? Porque tengo de dato dos lados y quiero conseguir el tercer lado. Quiero encontrar. Entonces uso el teorema de Pitágoras. No tengo ningún ángulo, por eso no uso las razones trigonométricas. Bien, acá puse un triángulo rectángulo que tiene cateto 1, cateto 2 y la hipotenusa. Y acá reemplacé por los valores. Tengo de dato los catetos, no la hipotenusa. Entonces a X la dejo del lado izquierdo. Y ahí llegué con el valor. Bien, vamos con el ejercicio 13. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 13, que dice: Marcelo mira sonriente hacia el balcón del departamento donde se encuentra su esposa. Elevando su mirada un ángulo de 68 grados con respecto de la horizontal para mirar el balcón donde está su amante, 12,5 metros, más arriba que su esposa. Debe elevar su mirada 6 grados más. ¿A qué distancia está parado Marcelo respecto del edificio? ¿A qué altura del suelo está el balcón de su amante? Eso es lo que yo tengo que averiguar. Entonces puse H y D, que H es la altura del balcón y D la distancia, ¿sí? Y ahora lo que hago es, como hice en el problema 10, que era el del árbol, es separar en dos triángulos, ¿sí? Agarré el más grande, sumé los dos ángulos que tenemos, el de 68 grados y el de 6 grados. También puse los datos, las incógnitas D y H y la diferencia, ¿no?, que había entre la esposa y la amante, que era de 12,5. Entonces tenemos dos triángulos. Agarro el más grande, que sería este, que tiene el ángulo de 74 grados, y el lado va a medir 12,5 más H, que es lo que puse acá. Pero la distancia es la misma, porque él no se mueve, solo lo que cambia es la mirada entre un triángulo y el otro. Bien, uso tangente también, porque no tengo la hipotenusa de dato, ni tampoco me lo pide hallar. Entonces vamos con tangente. Lo mismo hice con el otro triángulo. Bien. Bien, y lo mismo que en los anteriores, lo que hice es usar el método de igualación. Encuentro el valor de D, ¿sí? Y después lo que quiero encontrar es la distancia entre el piso y donde estaba la amante, ¿sí? Al principio, acá, en esta parte, hallo H, pero no es lo que me pide,
porque lo que nos pedía, recuerden, era la distancia del suelo con el amante. Entonces había que sumar los 12,5. Bien, vamos con el problema 14, que dice: Villa Perla y Tiburón City son dos pueblitos situados en la orilla de una bahía. Para unirlos por tierra se debe realizar el recorrido siguiente. ¿Cuál será la distancia que tiene que recorrer el barco para unir esas dos poblaciones? Bien, nos dan de dato algunos lados. Como ven, grafiqué la bahía, sería la parte esta celeste, y yo agregué una recta punteada. ¿Por qué? Porque este gráfico que tenemos, ¿sí? Si pensamos, es un trapecio y nosotros lo que sabemos usar son triángulos. Entonces lo que hice es convertir un trapecio en dos triángulos, ¿sí? Bien, tenemos los 88 kilómetros que nos daba un dato, 75 kilómetros, 60 kilómetros, 122 grados que nos daba de datos, 100 grados. Bien, lo que hice fue dividir este trapecio en dos triángulos. Agarré uno, que es este, lo voy a marcar así, que es el primero que tomo para calcular, que dice 88 kilómetros, 75 y 122 grados. Bien, recuerden, para usar el teorema del coseno, ¿qué teníamos que tener? Que nos den de dato. 3 lados, recuerden, y otro era que teníamos que tener 2 lados y el ángulo que no se corresponda a ninguno de esos 2 lados. En este caso se cumple la segunda, que tenemos 2 lados de dato y el ángulo que no se corresponde a ninguno de los dos, porque 122 grados se corresponde a A. Bien, entonces acá pongo la fórmula del teorema del coseno, que es A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo A. Bien, reemplazo esos dos valores. A es lo que quiero hallar, entonces reemplazo a B, a C, que es lo que tengo de dato, y a A y al ángulo de A, que es 122. Bueno, voy realizando todos estos cálculos. Hago 88 al cuadrado, 75 al cuadrado. Bueno, esto es cálculo, ¿sí? Luego, acá al final, lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos al cuadrado, un número elevado al cuadrado, y queremos hallar ese valor, lo que hacemos es pasarlo a la operación inversa, que es la raíz cuadrada, en este caso. Si tenemos un número elevado al cubo, lo pasamos como raíz cúbica, ¿sí? Bien, luego de esto vamos a poder usar el teorema del seno, porque ya vamos a tener 3 lados y un ángulo. Podemos hallar los otros 2 lados si queremos. Yo lo único que hallo es este lado. ¿Por qué quiero este? Porque me dice que todo esto es 100. Yo tengo este pedacito y voy a saber cuánto vale el otro. Acá me dio 31 grados 20 segundos. Y sé que todo mide 100 grados. Entonces, ¿qué hago? Resto 100 grados menos 31,20. Y ahí ya voy a tener el valor que acá lo anoté, que es 68 grados 40 minutos. Entonces puedo tomar ya ese valor y realizar el gráfico del otro triángulo, ¿sí? Porque si se fijan, se formaron dos triángulos. Bueno, y por último, grafico este triángulo que tengo de dato. Los lados 142,7 kilómetros y 60 kilómetros, y el ángulo que no se corresponde a ninguno de estos dos lados, que ese es el de 68 grados 40 minutos. Entonces nuevamente tengo que usar el teorema del coseno. Y lo que voy a encontrar, en este caso voy a hallar el lado, no el ángulo, ¿sí? No, en el otro también habíamos calculado el lado, disculpen. Lo mismo que en el anterior, entonces. Lo que tenemos que hallar es el lado. Reemplazamos todos estos datos
en la fórmula, que es la misma de la anterior. En este caso no la escribo porque a este lado no lo llamo A, lo estoy llamando D, ¿sí? Bueno, espero que se entienda. Cualquier cosa me pueden enviar un mensaje. Yo contesto en el momento que pueda. Así que bueno, saludos y buen finde. Y la tarea la pueden entregar hasta el lunes porque sé que hoy no pudimos tener clase de Zoom. Con el video tardé porque cuesta hacerlo, editarlo y subirlo. Bueno, saludos.